de guerrillero a presidente, un símbolo mundial. Ya lo saben, murió José Pepe Mujica, el ex guerrillero que llegó a la presidencia y se convirtió en un símbolo mundial, reitero. El ex mandatario uruguayo falleció a los 89 años, enfermo de cáncer, pero con una lucidez absoluta hasta el último minuto. Luchó contra el sistema político. Estuvo preso 14 años, pero se adaptó a las reglas del sistema democrático y se convirtió en su figura relevante. Sí, fue guerrillero, vivió en la clandestinidad y llegó a ser presidente de la República Oriental del Uruguay. Una vida austera y política de Pepe Mujica lo convirtió en un referente mundial. Fue guerrillero y en su tercera edad cultivaba flores en su granja que nunca abandonó. José Pepe Mujica, en los años 60 y 70, fíjense ustedes, buscaba desmontar el Estado burgués para él y su grupo por las armas. Llegó a la presidencia de la República Oriental del Uruguay, reitero, con otra imagen. Y quedó y quedará en la historia. Cuando accedió a la primera magistratura, era conocido como un hombre componedor. Un cambio drástico en su vida, en su pensamiento, para cómo poner en práctica sus ideas. Tan componedor que podía seducir tanto a los empresarios como a la oposición. Una semblanza que la agencia France Press aseguraba en el 2010, según leí, que como un encantador de serpientes, Mujica logró seducir a la oposición política, que durante la campaña electoral lo había comparado de manera desfavorable con el sobrio y reputado mandatario saliente Tabaré Vázquez. Pepe Mujica no vestía traje, algo que comenzó a hacer durante la campaña, pero sin corbata. Era demasiado formal eso. Se expresaba en un lenguaje llano y popular y carecía de título universitario alguno. Pero el Uruguay valoró su voluntad, así como su capacidad de dialogar, de escuchar. Con Mujica hemos encontrado un tono de contacto muy bueno. Tiene un pragmatismo que lo distingue entre los demás dirigentes. Esto lo decía nada menos que su rival de entonces en la carrera presidencial, Luis Lacalle, quien ya había ejercido la primera magistratura. El senador del Partido Colorado, centro derecha, Ope Pasquet, destacó su bonomía y su don de comunicación, mientras que el líder del pequeño partido independiente, centro izquierda, Pablo Mieres, subrayó que su estilo más horizontal que le permite un diálogo más abierto.
Entonces Mujica encandiló a empresarios locales y extranjeros en un almuerzo que hizo en Punta del Este, durante el cual los invitó a invertir en su país. Y logró un éxito total en esto. Fue ejemplo de su oratoria en las Naciones Unidas, como vemos en este momento en la foto que Martín está subiendo. Perdón, amigos de FM 107.3 y 92.1 de Rafaela, pero pueden verlas luego si entran en las páginas de Rec Santa Fe. Pero había un montón de anécdotas con él. Yo rescaté algunas. Entre las apostillas destacables de su gestión, se recuerda que terminó herido cuando ayudaba a un hombre a reparar el techo de su vivienda tras un temporal que había sucedido, así como un susto también cuando le descartaron una trombosis. Y todo esto no hace 1000 años, en el 2012. Cuando Mujica ya rondaba los 30 años, se incorporó al movimiento de liberación nacional Tupamaros, un partido, entre comillas, de izquierda armada. A los 74 años, el hombre que alguna vez reconoció que el principal error de la guerrilla fue subestimar el republicanismo de los uruguayos, fue uno de los motores de la inserción política de los Tupamaros en el sistema político y de su ingreso a la coalición de izquierda Frente Amplio en 1989. Hay muchas imágenes que te traje, Martín, si querés ir rotándolas. Fue el primer tupamaro en ingresar a la Cámara de Diputados en 1995. Llegó por primera vez, miren esta anécdota, escúchenla por favor. Llegó por primera vez al Palacio Legislativo en una Vespa, una motoneta, vestido informalmente. Y un policía que custodiaba el ingreso le preguntó: ¿va a demorar mucho, don? Yo trabajo aquí, fue la respuesta de Mujica. En el año 2000 ingresó al Senado junto con el también ex líder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. Vivió en la clandestinidad desde 1969. Participó en una masiva fuga de 111 presos en septiembre de 1971. Fue preso político de la dictadura entre el 1973 y 1985, hasta su liberación junto a otros compañeros en 1985 en el marco de una amnistía. Sometido a un aislamiento absoluto y tratos particularmente inhumanos, Mujica luego confesó que en aquellos años padeció trastornos psiquiátricos y que llegó, y lo cito textual, a hablar con las hormigas. Fueron 14 años. Para el 2010 estaba totalmente cambiado. Él decía siempre: no tengo ni odio ni resentimientos. En aquel año, 2010, estaba más moderado, sobre todo después de su ingreso al Parlamento. Llegó a afirmar que se hallaba dispuesto a abrazar culebras
para lograr acuerdos. También demostró ser un importante articulador entre los distintos sectores del Frente Amplio representados en el gabinete de Vázquez cuando ocupó la cartera de Ganadería entre el 2005 y el 2008. Casado con la ex tupamara Lucía Topolansky, Mujica nunca se mudó a la residencia presidencial y continuó hasta el último aliento viviendo en su chacra de Rincón del Cerro, donde ahí cultivaba flores y algunas otras especies. Captó la atención del mundo por su estilo austero de vida, que, miren, incluso lo llevó a ser calificado por medios internacionales como el presidente más pobre del mundo, así como por su discurso anticonsumista, pragmatismo y reflexiones sobre el rumbo de la humanidad. Conquistó el mundo con su vida espartana y su prédica contra el consumo, y sorprendió con la regulación del mercado de la marihuana y al acoger refugiados sirios en su territorio. Dijo alguna vez: uno llega a la presidencia con una cuota de idealización y después la realidad lo golpea, y lo golpea en el hocico. Eso lo comentó en una entrevista. Dice: lo puse en el mapa, refiriéndose a Uruguay, evidentemente. En octubre del 2020 renunció a su lugar en el Senado y se retiró de la política activa. Esta situación, dijo, me obliga a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio nos destruye. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Y les quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar, sino llevarse cada vez que uno cae. Levantarse, no llevarse. Cada vez que uno cae. En abril del 2024, anunció, para sorpresa del mundo, que padecía un tumor en el esófago y que no podía recibir el tratamiento habitual contra el cáncer. Dijo: esta vez me parece que la parca viene con guadaña. Después de ese trance, el recordado presidente uruguayo que protagonizó idas y vueltas con la Argentina y la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, el hombre que se entendió con el Papa Francisco, ayudó en la campaña al actual mandatario oriental Yamandú Orsi, que hace 2 o 3 días lo mencionamos en este programa. Tras haberlo visitado decía: el Pepe está muy mal. Yamandú Orsi, ayer, a minutos de conocerse el deceso de Mujica, escribió: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Eso escribió Orsi, acompañado por una imagen
de luto. Miren, si algo lograron nuestros hermanos uruguayos es entender la rivalidad política como ligeras diferencias. Pero lograron políticas de Estados que los coloca como un ejemplo en Latinoamérica. Políticas de Estados que no importa si asumía la derecha o la izquierda en la próxima elección, eso no se toca. Por ejemplo, la educación, donde alguna vez dijo Mujica, hay que invertir todo en educación, pero claro, tenemos que sacar la plata de algún otro lado, porque los uruguayos no emiten. Ese ejemplo latinoamericano denota, entre otras cosas, a través de un 5% máximo en inflación anual, y un equilibrio fiscal que en la alternancia política en los gobiernos es inamovible. Mucho de esto se lo deben a Mujica, que la historia recordará por siempre. Hasta siempre, Pepe. Descansa en paz. Te lo ganaste.